Génesis capítulo 22. Hay tanto que hablar acerca de Abraham, del pacto que Dios hizo con él y de cómo lo llevó a visualizar esas estrellas. Es claro lo que el Señor nos dijo hace años a través de nuestro apóstol Abraham. Dios no le dijo a Abraham, imagínate. No lo llevó a ver para imaginar. Lo llevó a ver para decirle, así será tu descendencia. No es que nos imaginemos nosotros, es que veamos la magnitud de su plan y de su propósito. Misión Cristiana del Calvario, el Señor no nos ha traído a imaginarnos la magnitud de su plan. Su Espíritu Santo nos ha traído para que visualicemos la magnitud de su plan glorioso. En Génesis 22, capítulo 15, versículo 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, escuche bien, esto es maravilloso. Por mí mismo he jurado, dijo el Señor. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y escuche esto: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Una de las palabras que resalto es la determinación de Dios cuando dice, por mí mismo he jurado. Dios no le está haciendo un ofrecimiento a Abraham de probabilidades, de un sueño o un anhelo pasajero. Dios le está haciendo énfasis de una determinación de Dios, al punto que Él mismo dice, por mí mismo he jurado. Me habla de la determinación divina, pero me habla de lo infalible del cumplimiento de esa promesa. Esa promesa no está sujeta a probabilidades. Esa declaración no está sujeta a circunstancias. Ni siquiera está sujeta a la capacidad de Abraham y de Sara. Cuando Dios dice, por mí mismo he jurado, ya no depende de Abraham, ya no depende de las circunstancias, ya no depende de su edad, ya no depende de nada, depende única y exclusivamente del Dios que está haciendo ese juramento. Mire la determinación y la firmeza de Dios. Por mí mismo he jurado. Ahora el cumplimiento de esta promesa dependía únicamente de Dios. Abraham tenía que obedecer, sí. Abraham tenía que hacer cosas, sí. Abraham había evidenciado fe, sí. Pero aquí viene una determinación de Dios. Aquí no estamos en Génesis capítulo 12, donde Él le promete un hijo. Tampoco estamos en el capítulo 15, donde el hijo todavía es una promesa. Ni siquiera en el 17, sino aquí en el 22, Abraham está a punto de sacrificar a su hijo por obediencia a la voluntad de Dios. Y es donde Dios lo detiene y le dice, Abraham, lo que yo te prometí no tiene ni dependencia de nadie más,
sino por mí mismo he jurado a Abraham que te multiplicaré como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios determinado. Pero ¿quién puede impedir que Dios pueda ejecutar y cumplir algo? Lo maravilloso es que este juramento es nuestra garantía de que Dios ha venido cumpliendo su promesa y que Dios seguirá cumpliendo. El cumplimiento de la promesa entonces no está sujeta a probabilidades. El cumplimiento del plan de Dios no está sujeto a capacidades. El cumplimiento del plan divino está sujeto a su juramento. Está determinado por su poder y por su capacidad, por la omnipotencia del Dios Todopoderoso. Cuando Dios se le presenta a Abraham en el capítulo 17, la forma en que se le presenta es como el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Ese Dios Todopoderoso está jurando aquí. Por eso dice la Escritura que interpuso juramento, y no habiendo alguien mayor que él por el cual jurar, juró por sí mismo. Esa determinación y ese juramento es la garantía del cumplimiento de su plan. Pero la otra cosa maravillosa es que le habla de su simiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La esencia de la promesa es Cristo como bendición a todas las naciones. El apóstol Pablo aclara y le dice, no habló de simientes como hablando de muchos, sino habló de simiente porque estaba hablando de Cristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que Dios no está pensando solamente en una familia natural humana. Dios ni siquiera en este juramento está pensando solamente en el pueblo de Israel. Dios está visualizando naciones enteras, pero todo se centra en Jesucristo. Porque Cristo es la bendición a las naciones. Cristo es la respuesta a las naciones. Cristo es la solución a toda necesidad en las naciones. El mundo ha tratado de poner su esperanza en la economía, en lo político, en lo social, en el intelecto. El mundo ha tratado de visualizar esperanza, alguna solución, algún cambio en este nuevo gobierno, en este nuevo grupo de congresistas o diputados, en este alcalde. El mundo siempre ha visualizado esperanzas en hombres y mujeres, los cuales jamás ha sido determinación de Dios que sean la respuesta y la bendición del mundo. Solamente determinó y juró que Jesucristo era la bendición de las naciones. Jesucristo es la respuesta a las naciones. Solamente Jesucristo es el único y verdadero Dios. Lo que el mundo necesita es a Cristo. Entonces, la promesa va mucho más allá que una familia, que un pueblo. La promesa está apuntando mucho más allá. No estaba hablando solo de Isaac, de Jacob. Dios está hablando ya todo lo que vendría como resultado de la obra redentora de Jesucristo. Entonces Dios jura por sí mismo: yo voy a bendecir las naciones, pero lo voy a bendecir a través de la simiente de Abraham, a través de Jesucristo, porque a través de Jesucristo viene el cambio que esta nación, que cada país, que todo el mundo necesita entender y experimentar.
Es que solo en Cristo está la respuesta. Y es la iglesia la responsable de presentar a Cristo y de llevar a todas las naciones al conocimiento de Cristo. Pero apóstol, esa promesa se la hizo a Abraham, esa promesa se la hizo a su simiente, pero ¿y nosotros qué? Esto ya el Señor nos lo ha hablado muchas veces. Pero dice en Gálatas capítulo 3 versículo 9, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 3:9, en la Nueva Traducción Viviente. Así que todos los que ponen su fe en Cristo, escuchen bien, participan ¿de qué? De la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Los que ponen su fe en Cristo participan ¿de qué? Algo similar, la mitad, un porcentaje de la misma bendición que le dio a Abraham su siervo. ¿Y cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la bendición? Te multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Somos bendecidos por causa de nuestra fe en Cristo. Y así serán bendecidas multitudes enteras por causa de la fe en Cristo. Leo dos pasajes más de la Escritura que confirman esto mismo que estoy mencionando. En el mismo capítulo 3 de Gálatas, solo que en el verso 29, en la Nueva Traducción Viviente dice así: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos. Y escuche bien, y la promesa de Dios a Abraham, Misión Cristiana del Calvario, les pertenece a ustedes. Escuchen lo que dice la Escritura, hablando de la iglesia, por supuesto, pero hoy lo hacemos personal nosotros. Aquí están hablando de todos los que han puesto su fe en Cristo, eso está claro. Pero dice, son sus herederos. ¿Cuántos herederos de Abraham hay aquí? Herederos de la promesa que Dios le dio, del juramento que Dios le dio. Dice, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham. Nuevamente lo digo, la promesa de Dios a Abraham, Misión Cristiana del Calvario, te pertenece a ti por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Y en el versículo 16 de este capítulo 3 de Gálatas, solo que en la traducción lenguaje actual dice así: ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendiente. Está hablando de Cristo. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es Cristo. Entonces todo aquel que está en Cristo es participante de esa promesa, porque hemos sido unidos a Cristo por medio del nuevo nacimiento. Somos uno en Cristo, ¿sí o no? No en una afinidad, somos uno en Cristo, en una realidad. Y por causa de esa realidad, la bendición y la promesa nos pertenece a nosotros como herederos por causa de nuestra fe en Jesucristo. La bendición de multiplicación y de bendición para las naciones fue dada a Jesucristo, la descendencia de Abraham. Entonces es en Cristo que se alcanza esa promesa. Todos los que hemos nacido de nuevo y estamos bajo el señorío de Cristo, nos pertenece la promesa.
pero no para un sentido de emoción solamente, sino para un sentido de propiedad y de conquista. Eres heredero para que vivas como heredero, para que alcances la promesa, para que obtengas la victoria. No como el hijo mayor de aquel hombre que heredó, pero no disfrutó la herencia. Se sentía sin el derecho de participar. Ni siquiera me has dado un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Y el padre le dice: hijo, pero todo lo mío es tuyo. Él era heredero, pero no vivía de acuerdo a la herencia. Misión Cristiana del Calvario, Dios nos ha traído aquí para que no solo entendamos que somos herederos, sino para que vivamos como herederos, para que actuemos como herederos, para que conquistemos como herederos. Es que es interesante la visión de Dios. Cuando Dios le hace este juramento a Abraham, les decía, no está pensando en una familia, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos solamente. Hay algo más a lo que Dios está apuntando. En Romanos 4:13 dice la escritura: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, escuche bien, la promesa de que sería, ¿qué cosa? Heredero del mundo. Uy, esto ya suena demasiado. La promesa de Dios con Abraham era que sería heredero del mundo. La promesa de Dios con Jesucristo sería que sería heredero del mundo por causa de nuestra fe en Él. Y como herederos de esa promesa, la iglesia de Jesucristo también es heredera del mundo. Obviamente no estamos hablando de las costumbres del mundo. Estamos hablando de heredar, pero de establecer su reino en esta tierra, de conquistar y de poseer todo lo que le pertenece a Dios. Resalto más la visión de Dios a las naciones. Misión Cristiana del Calvario, Dios nos trajo a visualizar, Dios nos trajo a entender la magnitud de su plan. Entendamos a la luz de la palabra la magnitud de ese plan. En el libro de los Salmos 22, 27 al 28, en la versión Biblia libre, dice así: todos, me encanta esa palabra, todos en el mundo entero se arrepentirán y volverán al Señor. No sé si lo está leyendo ahí conmigo en la pantalla. ¿Qué dice? Todos en el mundo entero se arrepentirán y volverán al Señor. Todas las naciones adorarán. Escuche bien esto. Cuando Dios entonces está hablándole a Abraham y jurando por sí mismo que multiplicará su descendencia, Dios no está hablando solo de un grupo, de una cantidad grande. Lo que Dios tiene en mente cuando está haciendo el juramento son naciones enteras. Lo que Misión Cristiana del Calvario debe entender es la magnitud de la visión de Dios, de su plan, de su propósito. Son naciones enteras. Por eso vuelvo a leer nuevamente: todos en el mundo entero se arrepentirán y volverán al Señor. Todas las naciones adorarán antes de ti, porque el poder real le pertenece al Señor. Es el único que gobierna sobre las naciones. Aleluya. Escuchen el corazón de Dios. El salmista, guiado por el Espíritu, está entendiendo la magnitud del propósito y de la visión de Dios. Pero cómo me encanta el apóstol Juan
en aquella isla de Patmos, escribiendo Apocalipsis, él ya lo visualiza como una realidad. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 24. Y las naciones que hubieren sido salvas, escuche bien, y las naciones que hubieren sido salvas. Esto es lo que Dios le está mostrando a Juan. Dios no le está mostrando a Juan iglesias de 10,000, iglesias de 15,000, iglesias de 20,000. Dios le está mostrando a Juan las naciones que hubieran sido salvas. Dios le está mostrando al apóstol Juan una visión más clara de su plan y de su propósito. Qué interesante que lo que Juan está viendo es lo que ya pasó. En la determinación de Dios y en lo espiritual, él no está viendo una probabilidad. Él no está viendo el sueño de un hombre. Él no está viendo el anhelo de alguien. Él está viendo la realidad y el cumplimiento del juramento que Dios le hizo a Abraham. Recordemos que Dios le jura a Abraham por sí mismo que multiplicaría su descendencia por medio de Cristo. Y entonces aquí Juan ya está viendo esa promesa cumplida, viendo naciones enteras que han sido salvas. Un pasaje más para que veamos esto. En el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí, escuche bien, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Nuevamente Dios está mostrando el cumplimiento de aquel juramento, que cuando se lo dice a Abraham es un compromiso que Dios hace, pero cuando se lo muestra a Juan es una realidad ya cumplida. Entonces, el juramento y la determinación de Dios, ¿a qué apunta? Naciones enteras, multitudes, como dice ahí, que no pueden ser ni siquiera contadas. Hoy es fácil hacer un cálculo de los miles de Misión Cristiana del Calvario que estamos acá. Pero ni siquiera esto se compara con la magnitud del juramento que Dios le hizo a Abraham y a Jesucristo. Y si se lo hizo a Jesucristo y nosotros estamos unidos a Cristo, nuestra función es cumplir y alcanzar esa promesa que Dios le dio. Naciones enteras rendidas al señorío de Cristo. Qué hermoso escuchar que de cada nación, de cada tribu, o sea, de cada raza del ser humano, de cada pueblo y de cada lengua, la gente está adorando y glorificando el nombre del Señor. Y dicen: la salvación únicamente es y viene de Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Significa que para que esto suceda, tuvo que levantarse la iglesia de Jesucristo
a demostrarle al mundo que en ningún otro hay salvación, sino solamente en Cristo. Que el mundo debe entender que la única respuesta está en Cristo. Que para que la gente sea parte del cumplimiento de este plan divino, la iglesia tiene que accionar e ir y alcanzar las multitudes para la gloria de Dios. Se nos ha venido hablando, el Espíritu Santo nos ha estado enseñando de una visión amplia, de cambiar nuestra mentalidad y visualizar la magnitud de la visión de Dios. Pero muchos todavía seguimos viendo una multitud en base a nuestras capacidades, una multitud en base a nuestros recursos, una multitud depende o determinada por nuestras, qué sé yo, profesionalismo. Pero el juramento no tiene que ver con eso. El juramento tiene que ver con la promesa de Dios, tiene que ver con la omnipotencia de Dios. Significa que Misión Cristiana del Calvario, como iglesia de Jesucristo, el poder del único y soberano Dios está a favor del cumplimiento de su plan divino. Cuando Jesús entonces le dice a los discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, lo que Jesús está visualizando no es su sueño, no es el sueño de los apóstoles, es el deseo y el juramento del Padre. Cuando Jesús dice: id y haced discípulos a todas las naciones, es porque viene el cumplimiento a través de Jesucristo del poder de su Espíritu y de la ejecución de su iglesia para cumplir ese proyecto maravilloso que el Padre un día juró por sí mismo, que multiplicaría como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, esa es la multitud de la que Dios habla. Cuando Jesús envía a los discípulos a predicar el evangelio a toda criatura, Jesús está visualizando no templos llenos de 200, 500, 5,000, 15,000. Jesús está visualizando naciones enteras adorando y glorificando a Dios. Las naciones que hubieran sido salvas es lo que Jesús está hablando en la comisión que delegó a sus discípulos. Él no está visualizando iglesias encerradas en sus cuatro paredes. Nunca fue el plan de Dios que la iglesia esté encerrada en sí misma en cuatro paredes, solo disfrutando cultos y cultos y cultos, sin alcanzar la visión del Padre. Lo que Dios diseñó significa que cuando Dios le hizo el juramento a Abraham, Él estaba pensando en una iglesia que acciona, en una iglesia predicadora, en una iglesia evangelizadora, en una iglesia que alcanza y que manifiesta el poder de Dios. Es que el proyecto de Dios no puede ser alcanzado con gente encerrada en templos. El proyecto de Dios no puede ser alcanzado con gente solo compadeciéndose con sí mismo y pidiendo ayuda, oración, todo el tiempo y todo el tiempo. El proyecto de Dios solo será alcanzado con una iglesia que se levanta en el nombre poderoso de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, y va y conquista las naciones que Dios juró por sí mismo darla a Jesucristo como dueño y Señor de todas las cosas. El juramento fue dado. Jesucristo ya vino a hacer posible el cumplimiento de esa promesa. El Espíritu Santo ya fue derramado para dar el poder de ser testigos y llevar a cabo esa promesa. Pero el enemigo
ha utilizado su estrategia de paralizarnos, de sentirnos cómodos, sin un accionar evangelístico, sin una visión de alcance, congregándonos, reuniéndonos, teniendo entre nosotros compañerismo, amistad, comidas. Qué lindo todo eso. Pero la iglesia nunca fue concebida para estar limitada a reuniones de templo. La iglesia que Cristo concibió, la iglesia que visualizó el Padre cuando juró por sí mismo, era una iglesia de acción, de alcance, pero que entiende la visión de Dios. Es que es interesante entender cómo la Escritura confirma una y otra vez, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la Escritura. ¿Qué está diciendo la palabra? Confirmando la visión del Padre, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, dice la Escritura en Timoteo, y vengan al conocimiento de la verdad. Una y otra vez la promesa de Dios, la visión del Padre está clara en la Escritura. Pero el enemigo y la iglesia ha permitido que el enemigo pueda cegar el entendimiento, encerrados en nosotros mismos, viendo solo nuestras necesidades y anhelos, sin entender el anhelo glorioso del Padre de proveer salvación a las naciones enteras, sin entender que los instrumentos para que el Padre cumpla su plan y su propósito son todos aquellos redimidos, aquellos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, llenos del poder de su Espíritu, que salen y accionan en obediencia al cumplimiento de su deseo. Es que cuando el Señor te llama, en ese llamamiento de Dios va implícito en la visión del Padre. En Hechos 13:47 el Señor dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación. ¿A dónde? Hasta lo último de tu aldea. Aleluya. No, dice hasta lo último de la tierra. Cuando Dios llama con claridad de su propósito y de su visión. Y el apóstol entiende claramente y dice, porque así nos ha mandado el Señor. El llamamiento de Dios es así. La magnitud del llamamiento de Dios es esta: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pastores, siervas del Señor, es indudable el llamado y la elección divina. Aquí hay una nueva generación a la que Dios ya ha llamado al ministerio. Es Dios que ha escogido, pero si algo tenemos que tener claridad, es que la elección de Dios es para que seamos luz, pero también que llevemos el evangelio al último rincón de la tierra, a cada rincón de las naciones. El Espíritu Santo necesita cambiar nuestro corazón y nuestra mentalidad a entender la magnitud del plan y del propósito divino. Jesús dijo claramente en Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Siempre la visión de Dios ha estado clara, el proyecto de Dios ha estado claro, pero la iglesia
ha visto limitado. Hemos entendido mal la función de cuerpo con decir, bueno, pues yo soy parte del cuerpo y entonces yo voy a hacer lo que a mí me corresponde con estas 5 familias. Y siento que como parte del cuerpo de Cristo estoy haciendo lo que a mí me corresponde con 15, con 50, con 200. Y yo digo, ya estoy haciendo lo que a mí me corresponde. El mandato del Señor no fue decirles a los discípulos, bueno, que se predique, pero tú le vas a predicar a 15, el otro a otros 15, el otro a 50, y así de puchito en puchito, diríamos en Guatemala, ajustamos las naciones enteras. El mandato se lo dijo a todos: ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Que se predicase el evangelio a todas las naciones. La visión de Dios está clara. Pero volvamos al inicio, todo depende del juramento de Dios. Todo radica en el poder de aquel que juró cumplir su plan y su pacto. Fue un pacto, fue un juramento. Nadie puede abolir ese juramento. Nadie puede cambiar esa promesa. Ninguna circunstancia, ni el infierno mismo puede detener el cumplimiento de esa promesa. Porque el Dios Todopoderoso juró por sí mismo que multiplicaría como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Pero ¿cómo es Dios? Es cierto, Dios juró, pero necesitamos entender la magnitud del Dios que juró. Job capítulo 42, verso 2, en la traducción lenguaje actual dice así: reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Escuche bien ese entendimiento. Misión Cristiana del Calvario, debes abrazar ese entendimiento. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. ¿Por qué no se lo decimos a Dios? Pero escuche bien, no como una mera repetición, por favor, sino como una declaración, porque lo entendemos, porque lo abrazamos y porque sabemos quién es el Dios todopoderoso que tenemos. ¿Me doy a entender? No lo repitas por repetir, decláralo porque entiendes quién es Dios. Dilo conmigo: nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Dios, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Y no digamos si Él juró cumplir eso. Me encanta tanto Isaías 43, verso 16. Así dice Jehová: el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, que saca carro y caballo y ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Misión Cristiana del Calvario entiende esto: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Escuchen esto: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad,
para que beba mi pueblo, mi escogido, este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. Después de Dios manifestar su gloria y poder libertar al pueblo del cautiverio, el pueblo va caminando en el desierto huyendo. Detrás de ellos viene Faraón y todo su ejército, gente de a caballo, en carros armados para matar y llevar cautivos nuevamente a todo el pueblo de Dios. El pueblo está huyendo, pero se encuentran frente a ellos un mar inmenso. Humanamente hablando, no había probabilidad. Es imposible encontrarle la lógica, la salida de cómo resolver este gran conflicto que tenían. El pueblo se queja, claman a Dios, porque ni para adelante ni para atrás humanamente era imposible. Pero nuevamente el Dios Todopoderoso estaba a punto de demostrar su capacidad y su gloria. Estaban a punto de conocer al que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Solo le dice: extiende tu vara y divide el mar. Dios abre las aguas. El pueblo camina en seco. Ni siquiera los pies de los israelitas se enlodaron porque caminaron en seco. Cuando el ejército de Faraón quiere alcanzarlos, todo el pueblo ya cruzó y el ejército cruza también ese camino que Dios había abierto. Pues Dios manda que el mar se cierre nuevamente y entienden que el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo y quedan apagados. No importa lo imposible que se vea, no importa lo grande que se vea, Dios es el que abre camino en las aguas impetuosas. Escucha bien, Misión Cristiana del Calvario, siervos y siervas de Dios. Dios es el que abre camino en las aguas impetuosas. Pero lo glorioso de esto es que el Señor mismo dice: no os acordéis de las cosas pasadas, porque lo que yo quiero hacer con ustedes no es para que vivan del pasado, sino para que vivan del presente. El Dios Todopoderoso no es el que abrió un camino en el mar antes, pero que ahora ya no lo puede hacer. El mismo que abrió el mar es el mismo Dios que está hoy presente aquí en medio de nosotros. El mismo que cuando el pueblo clamó por sed porque estaban en el desierto, Dios manda a Moisés a golpear la peña. Dios golpea esa peña en Horeb y empieza a brotar de Jesucristo mismo agua para que bebiera el pueblo. Es que hay cosas que parecen ilógicas, imposibles. Dios le dice a un Elías: ve, porque yo ya he mandado que te alimenten. Elías obedece, llega con aquella viuda. Y aquella viuda lo único que tiene es un puñado de harina, un poco de aceite. Imposible para darle comer a Elías. Solo alcanzaba para un tiempo de comida para ella y para su hijo. Pero Dios lo había enviado ahí. Es que Dios es el Dios que de la nada hace las cosas posibles. Dios es el Dios que llama las cosas de donde no son, de donde no existen. Dios no necesita materia prima para crear las cosas. Solo necesita el poder de su palabra para crear todas las cosas. Aquel poco de harina, el poco de aceite sirvió para sustentar a la viuda, a su hijo y a Elías durante todo ese tiempo de sequía.
El poder de Dios no se ha cortado. La magnitud de la majestad de Dios no ha disminuido. El tiempo no hace caducar la grandeza de Dios. Ahora más que nunca es el tiempo que la majestad y que la gloria de Dios sea dada a conocer a las naciones a través de una iglesia que le cree a Él, que depende de Él, que le teme a Él y que le obedece a Él. El mundo necesita conocer la majestad y el poderío de Dios. El mundo no cree, pero la iglesia es llamada a demostrar la grandeza de Dios. Qué gran dilema el de los discípulos. Una gran multitud y no había nada para darles de comer. Solo aparecen unos cuantos peces y unos cuantos panes. Es imposible darle de comer a una multitud con esa cantidad de peces, con esa cantidad de panes. Jesús solo necesita obediencia para manifestar su gloria. Les dice: tráiganmelos aquí. Jesús da gracias al Padre y reparte, y toda la multitud se alimenta. En aquella boda se acaba el vino. Jesús no manda a comprar a las tiendas de vino. Jesús manda que llenen las tinajas de agua. Jesús lo único que necesita es gente obediente para manifestar su gloria. Lo único que Él necesita es gente que crea en Él. María les dice a los sirvientes: hagan todo lo que les dice que hagan. Ellos obedecen, llenan las tinajas de agua. Cuando Jesús les manda que lo lleven al maestresala, ellos obedecen. No están con conflicto: pero si lo que llenamos fue agua, pero si yo mismo puse agua aquí y ellos quieren saborear vino. No, sencillamente obedecieron a Cristo, le creyeron y vieron su gloria, dice la palabra. Misión Cristiana del Calvario es el tiempo de ver la gloria de Dios. Dios es el Todopoderoso. No hay limitación alguna. No hay enfermedad que Él sea incapaz de sanar. No hay circunstancia que Él no pueda resolver. No hay conflicto matrimonial que Él no tenga la solución. No hay crisis económica en la que Él no pueda proveer. No hay proyecto tan glorioso que Él sea incapaz de llevar a cabo. Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Jesús lo dijo claramente: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Las naciones, los pueblos enteros adorando a Dios. Una Guatemala sometida al señorío de Cristo. Estados Unidos y México sometidos al señorío de Cristo. Perú, Colombia, Honduras sometidos al señorío de Cristo. Nuestras aldeas y nuestros pueblos, humanamente parece imposible, pero ¿cómo? Yo te digo cómo. El Dios Todopoderoso juró por sí mismo multiplicar como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, la visión de Misión Cristiana del Calvario no está basada en profecías humanas. Está basada en la palabra infalible del Dios Todopoderoso. La visión de hacer discípulos a las naciones, la visión de predicar el evangelio a toda criatura, la visión de establecer su reino en esta tierra, no está fundamentada en sueños de hombres,
está fundamentada en el juramento que Dios le hizo a Abraham, su siervo. Te multiplicaré como las estrellas del cielo. Misión Cristiana El Calvario, como iglesia de Jesucristo, eres heredera de esa promesa. Escucha bien, eres heredera de esa promesa. Allá en los graderíos son herederos de esa promesa. Aleluya. Hoy nos levantamos en el poder del Espíritu para cumplir y llevar a cabo esa promesa que Dios ha determinado. Pónganse de pie, por favor. Termino con Isaías capítulo 41, verso 10. Isaías 41, 10. Escucha bien, Misión Cristiana El Calvario. Esto es lo que Dios te dice hoy. Pastores, levanten su mano. Esto es lo que Dios te dice hoy, siervos del Señor, siervas de Dios. Esto es lo que Dios te dice hoy, discípulos de Jesucristo. Es lo que Dios te dice hoy. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, Misión Cristiana El Calvario, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una vez más, saboréalo, disfrútalo, porque esto es lo que Dios determina para ti hoy. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Préstale atención a esto. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Misión Cristiana El Calvario, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, porque Él ha prometido estar con nosotros. Y es con el poder de su Espíritu que cumpliremos el plan de Dios a las naciones. No tiene que ver la capacidad humana en absoluto. Tiene que ver con el poder del Dios grande y soberano, el creador del cielo y de la tierra. Para Él nada es imposible. Tu Dios es el Dios todopoderoso y es el Dios que llevará a cabo su plan y su propósito de una manera tan gloriosa. Levanta tus manos, bendice al Señor y deja que su Espíritu Santo siga trabajando como Él ya lo determinó. Vinimos para experimentar lo que Él se dispuso a hacer en nosotros. Así que sé sensible a esa obra del Espíritu ahí. Arrebata lo que el Espíritu Santo determinó hacer contigo. No importa si estás allá arriba en los graderíos o acá abajo en gramilla. Arrebata lo que el Señor se determinó a hacer contigo. Es su gloria, es su gloria, es su presencia.
Si algo necesita Misión Cristiana del Calvario, es el poder de su Espíritu. Pero Él ya lo determinó. Te has visualizado en poco, pero Dios te dice: yo te levanté, Misión Cristiana del Calvario, y te sostendré con la diestra de mi justicia. Es Él el que lo hará a través tuyo. Lo que demanda es temor a Dios. Lo que demanda es fidelidad a Dios. Lo que demanda es obediencia a su plan. Pero Él lo hará. Es Él quien lo hará. Es Él quien lo hará. Bendito el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu Santo te siga ministrando ahí donde estás. Eso es. Bendito su nombre. Mientras nos ministra el piano, goza a Dios, disfruta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que están aquí. Exaltado su nombre. Bendito el Rey, soberano y glorioso Dios.